Esta mañana tenemos una conferencia muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, para el desarrollo de nuestra vida espiritual, para el desarrollo de nuestra vida secular. Esta conferencia la he titulado Más alto. Diga conmigo, más alto. Una vez más alto. Sabe, Dios desea que cada uno de nosotros aprenda siempre a moverse en dimensiones más altas. Cada uno de nosotros tenga aspiraciones más altas, tenga sueños más altos, tenga anhelos, metas, proyectos más altos. En la vida son muchas las situaciones que enfrentamos día con día. En esta semana pude platicar con algunas personas y muchas de estas coincidían en que dentro del entorno en el que vivimos, día a día, el ser humano está expuesto a un alto porcentaje de experiencias opuestas, difíciles. De todas las experiencias que tienes por semana, ¿cuántas de estas son contrarias? ¿Cuántas de estas son adversas? ¿Cuántas de estas te hacen la vida un poco más complicada y en ocasiones un mucho más complicada? Cada una de estas situaciones que enfrentamos dificulta nuestro avance. En conferencias pasadas hemos hablado y hemos aprendido acerca de que con Dios no existen límites. Los límites nos los imponemos nosotros mismos. Hemos aprendido que si confiamos en el Señor, Él nos librará. Y hoy solo quiero que reafirmemos nuestra determinación a ir más alto en los momentos de dificultad. El Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Cuántas veces nosotros en las circunstancias que estamos experimentando día con día comenzamos a sentirnos sin esa fuerza, sin ese empuje, sin ese deseo, sin ese ánimo, como que aquella chispa que en algún momento nos motivaba ahora simplemente se acabó y comenzamos a vivir por inercia y poco a poco comenzamos a perder velocidad, comenzamos a perder fuerza? Muchas veces las situaciones que vivimos nos intentan arrastrar. Poco a poco se convierten en cargas difíciles de llevar. Y en muchos casos parece que perdemos la capacidad de mantenernos a flote. Parece que nuestra barca comienza a ser sacudida por el fuerte viento, por las olas, y alrededor de nosotros hay inestabilidad. Pero es en esos momentos, amado hermano, en los cuales, como Pedro, debemos de aprender a clamar al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Él, que nos hundimos y de pronto la mano del Señor ya nos ha tomado y nos dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si yo estoy contigo? Dios desea que cada uno de nosotros entendamos que en las peores dificultades, en las peores circunstancias que enfrentemos, familiares, emocionales, físicas, laborales, financieras, tengamos presente que Él está con nosotros y que Él desea que en medio de la adversidad, en lugar de rendirnos, en lugar de hundirnos con las circunstancias, aprendamos a ir más alto. No siempre mantenernos a flote es sencillo, pero siempre será lo mejor. Siempre vivir por encima de las circunstancias será la mejor cosa que usted puede hacer para poder enfrentar la realidad. Déjeme decirle una cosa: las mejores cosas de la vida no están en las partes bajas de sus emociones. Cuando las circunstancias comienzan a golpearnos, cuando la adversidad, cuando la escasez, cuando los problemas familiares o los problemas laborales comienzan a llegar a nuestra vida, las mejores cosas no van a estar en las partes bajas de tus emociones. Estas circunstancias comienzan a arrastrarte, comienzan a hundirte, quieren acabar contigo. Y muchas veces nosotros estamos permitiendo que esas circunstancias gobiernen sobre nuestra vida. Y cuando permitimos que las circunstancias gobiernen sobre nuestra vida, entonces nosotros estamos a merced de ellas. Y si estas circunstancias no cambian, cada vez iremos más hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Por eso es importante que cuando usted sienta que no puede más, es momento de determinarse a ir más alto. La Escritura constantemente nos invita a vivir en un nivel más alto, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. El apóstol Juan declara: amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma.
Otra traducción dice, así como prosperas espiritualmente. Cuando hablamos de la prosperidad, hablamos de ir más allá, de estar en un nivel más alto. Y el deseo del apóstol, el deseo de Dios para usted es que usted viva en un mayor nivel de bendición. Y Dios desea que usted sea prosperado en todas las áreas de su vida. En su área emocional, en su área espiritual, en su área financiera. En todas las áreas Dios desea su prosperidad. Y aun cuando usted esté enfrentando tormentas en la vida, aun cuando esté enfrentando obstáculos o dificultades, no permita que ninguna de estas situaciones le hundan. Siempre su mirada debe de apuntar a algo más alto. Amén. Dios desea que vivamos en un nivel más alto, pero para que esto suceda, nosotros debemos de tomar una decisión. Usted debe de tomar la decisión si va a permitir que las circunstancias gobiernen sobre su vida o si usted seguirá teniendo el control de su vida. ¿Quién gobierna su vida? ¿Las circunstancias o usted? Si son las circunstancias, entonces usted estará a merced de lo que las situaciones traigan. Pero si usted sigue estando en control, usted debe siempre de apuntar a vivir por encima de las circunstancias. Usted puede dejar que las circunstancias le ahoguen o puede optar por confiar en Dios y determinarse a ir más alto. Les pongo un ejemplo. Noé. Noé estaba dentro del arca que Dios le había ordenado construir. Y en derredor de él había caos. ¿Se imagina? Comienza a caer la lluvia y la escritura dice que llovió por espacio de 40 días y 40 noches. El nivel del agua no subió de un momento a otro y las circunstancias que enfrentamos no se complican de un momento a otro. Es un proceso en el cual las situaciones dejan de ser cómodas y se convierten en ásperas, y después de ásperas vienen a ser difíciles, y así comienza un proceso que cada vez está trayendo a nuestra vida un mayor nivel de caos. En torno al arca de Noé había gritos, había temor, había incertidumbre, había inestabilidad. Siga pensando en esto, sigue lloviendo y las fuentes de los mares fueron abiertas y las fuentes del cielo igual. Y entonces comenzó a subir el nivel del agua y la barca comenzó a moverse. ¿Cuántos han sentido que su arca se mueve? ¿Cuántos han sentido que están experimentando por primera vez inestabilidad? ¿O ya llevas mucho tiempo en inestabilidad? Aquí el punto es que aun cuando en derredor había caos, en el interior del arca había paz y tranquilidad. Algo que estaba pensando anoche es que Dios no le pidió a Noé que construyera un submarino. Le pidió que construyera un arca. Y cada vez que subía el nivel del agua, de la adversidad, el arca estaba encima. El arca representa a Cristo y nosotros escondidos en Él. Nosotros estamos dentro de Él. El arca de Noé es lo mismo que el apóstol Pablo declara en Colosenses capítulo 3, verso 3. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es exactamente lo mismo. En medio de la adversidad, en medio de la inestabilidad, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del caos, aun cuando en derredor de tu vida haya incertidumbre, en tu corazón siempre debe de haber paz. La Biblia dice que el nivel del agua subió 7 metros por encima de la montaña más alta. ¿Se imaginan? El nivel del agua 7 metros por encima del Everest. No había nada en derredor, no había para dónde moverse, no había en quién apoyarse. Inestabilidad absoluta. ¿Y cuántas veces nosotros estamos viviendo esa clase de etapas en las que en nuestro derredor no hay ni siquiera para dónde hacernos? Pero estamos en el hueco de su mano y de allí nadie nos puede arrebatar, de ahí nadie nos puede sacar. Esa arca es Cristo y Él nos insta a que confiemos en Él y que nos determinemos siempre vivir en un nivel más alto y seguro. Por esto, en medio del caos, debes aprender a enfocarte y así juzgar de forma correcta la realidad. Si no estamos enfocados, vamos a juzgar de forma incorrecta la realidad. Recuerde un principio: la realidad es pasajera, la verdad es eterna. La realidad cambia, la verdad es inmutable.
¿Ok? Entonces todo lo que nosotros vivimos y experimentamos día con día es parte de nuestra realidad. Porque la realidad pasa, cambia. Hoy eres rico, mañana eres pobre. Hoy eres pobre, mañana serás rico. ¿Entendemos? Cambia. Pero la verdad de Dios no cambiará jamás, permanece para siempre. Entonces nosotros debemos entender que si estamos atravesando por un momento de adversidad y de inestabilidad, tenemos que aprender a enfocarnos en la verdad, lo que Dios dice. Porque las circunstancias son volubles, pero Dios no. Él es inmutable, Él permanece para siempre. Solo si estamos bien enfocados en la verdad, podremos juzgar de forma correcta la realidad. ¿Entiende eso? ¿Por qué? Porque si usted está parado sobre la realidad y enfocado en la realidad, su juicio en relación a la realidad será equivocado, porque la realidad cambia. Es un parámetro inestable. Tenemos que tomar un parámetro estable y que no sea alterado, y ese es el parámetro de la verdad. Imagínese usted que le van a hacer un traje y va a que le tomen medidas y sucede que el metro del maestro sastre es de liga. Entonces, según tenga ganas, ¿verdad? Él dice, aquí es 1 metro. Hoy vengo con mucho ímpetu y fuerza y ya es 1 metro. Algunos están juzgando así la vida, con un parámetro inestable. Jesús dijo que aquel que oye sus palabras y no las pone por obra es semejante a un hombre que edifica su casa sobre la arena. Si usted se para sobre la orilla del mar y coloca sus pies en la arena, usted se va a dar cuenta que cada vez que viene una ola, usted se mueve del lugar. Comienza a hundirse. El terreno en el que está parado es inestable. Esa es la realidad. Y Jesús dijo, pero aquel que escucha mis palabras y las pone por obras es semejante a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Esa es la verdad. Aquello que no cambia, aquello que no se altera. No importa que vengan tormentas, vientos, tempestades, no cambia, es inalterable. Entonces, para juzgar correctamente la realidad necesitamos enfocarnos correctamente en la verdad. Dígale al que tiene a su lado, enfócate. Una vez más, enfócate. Una vez más, enfócate. Considere lo siguiente, vamos a leer Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 3. Y mientras que usted llega, recuerde esto, tu visión tiene el poder de alterar tu dirección. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Leamos juntos, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. En el mundo ustedes encontrarán aflicción, pero no tengan temor de percibir la vida desde la realidad, porque yo he preparado para ustedes una verdad inalterable que les sirve como parámetro para juzgar la realidad de forma correcta. Si nosotros juzgamos la realidad desde la perspectiva de las circunstancias, nosotros tenemos un parámetro completamente inestable, completamente voluble para determinar qué es verdad y qué no lo es. Pero si nos apoyamos en la verdad, entonces podremos distinguir qué puede trascender y qué cosas no trascienden en nuestra vida. Por eso es que Pablo dice, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención, fijen su mirada, enfóquense en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Enfóquense en la verdad y no en la realidad. Cada situación que usted enfrenta en la realidad debe de ser juzgada por la verdad. Porque la verdad, que es la palabra de Dios, es nuestra máxima norma de fe y conducta. Entonces, cada cosa que vivimos, que experimentamos en la realidad, tiene que ir usted a la Escritura y de allí extraer aquello que es la voluntad de Dios para usted en medio de esa situación, en medio de esa dificultad.
Por eso es tan importante considerar esto. Tu visión tiene el poder de alterar tu dirección. ¿Han visto a los gimnastas en alguna ocasión, estos que hacen muchas vueltas? Y dan muchísimas vueltas y vuelta y vuelta y vuelta, y la pregunta es por qué después no terminan mareados y cayéndose. Uno de sus tips es que ellos tienen que fijar su mirada en un punto específico para así no perder el equilibrio y caer. Entonces ellos están dando muchas vueltas, pero su mirada está enfocada en un punto. Si ellos por algún instante dejan de poner atención a ese punto, todos sus sentidos van a comenzar a ser alterados y al final van a caer. A veces estamos viviendo así en la vida, con circunstancias que pretenden que nos desenfoquemos, que nos distraigamos de aquello a lo cual hemos sido llamados en Cristo. Pero nosotros tenemos que tomar la determinación de estar en un nivel más alto, enfocados en aquel que nos ha llamado, enfocados en aquel que dio su vida por nosotros. En la vida debes enfocarte en la voluntad del Señor para ti, enfocarte en Cristo, porque ninguna circunstancia va a poderte rebasar, va a poder traer inestabilidad a tu vida y va a provocar que caigas si tú tienes tus ojos y tu atención bien puesta en las cosas de arriba, bien puesta en el Señor. Todas las cosas en derredor comienzan a traer inestabilidad, pero nosotros necesitamos saber que en medio del caos, en nuestro interior, debe haber paz y tranquilidad. Acuérdese de Noé. Noé está en medio del caos, en medio de la adversidad. Afuera hay truenos, relámpagos, lluvia, una oscuridad impresionante. Pero adentro del arca hay paz, hay calor, hay seguridad. Tal vez en torno a usted las situaciones que se están dando no son para nada cómodas, para nada sencillas. Pero usted siempre tiene que tomar la determinación de moverse a un nivel más alto. A un nivel más alto en relación a la voluntad de Dios para su vida. Cuando nosotros aprendemos a movernos en un nivel más alto en relación a esta voluntad de Dios para nuestra vida, es que entonces podemos superar toda adversidad que enfrentemos. Si nosotros no tenemos la determinación de movernos de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros, las circunstancias no solo nos van a hacer difícil nuestro andar, sino que también nos van a comenzar a arrastrar, nos van a comenzar a hundir. ¿Por qué tantas personas hoy día no pueden alcanzar sus sueños, no pueden realmente realizarse? Porque las circunstancias no se los permiten. Pero ¿quién dijo que para ser feliz necesitas que las circunstancias te lo permitan? Tú tienes que tomar la determinación de aquello que quieres en tu vida y aquello que no quieres en tu vida. Entonces, si las circunstancias no son cómodas, no tienes por qué permitir que éstas te arrastren y te hundan, te destruyan. Tú tienes que confiar en el Señor y tomar una decisión. Voy a moverme en un sentido más alto. Voy a poner mi confianza en Dios. Me voy a enfocar en la verdad para entonces poder juzgar esta realidad y que esta realidad no me destruya. Si Noé no hubiese juzgado la realidad desde la perspectiva de la verdad era que Dios lo salvaría a él y a los suyos. Él hubiese entrado en caos. Él hubiese tenido temor. El arca comienza a moverse. Afuera todos están gritando. Golpean la puerta y dicen: Noé, ábrenos. Si él no hubiese juzgado la realidad en base a la verdad de Dios, él hubiera entrado en un shock. Si hubiera querido salir, se hubiera aventado por la única ventana que tenía el arca. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía cuál era la voluntad de Dios para él. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para usted en medio de esta circunstancia que atraviesa? ¿Qué Dios está formando en su vida? Entonces, podemos juzgar la realidad en base a la verdad y de ese obstáculo encontrar una oportunidad. Una oportunidad para ser más fuertes, una oportunidad para tener una mayor fe, una oportunidad para recurrir a Dios, una oportunidad para depender de Él, una oportunidad para no dejar de confiar.
es importante que cada uno de ustedes se mantenga enfocado. Si no se mantienen enfocados, entonces ustedes corren el riesgo de que las circunstancias los ahoguen, los arrastren y terminen por destruirlos. Por eso consideremos lo que dice la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios así: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba y en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. El autor de la carta a los Hebreos nos está diciendo que la vida es una carrera. Si usted quiere ahondar más sobre esto, le recomiendo la serie Corramos para Ganar. Trabajamos sobre todo este pasaje y muchos y otros más. Pero el autor nos está diciendo que la vida es una carrera. Ahora, si entendemos la vida como una carrera, ¿qué carrera consideraría usted que es la vida? ¿100 metros planos? ¿400 metros planos? ¿400 metros con vallas? Yo diría que es un maratón, porque te llega de todo y algunas pruebas son casi suicidas. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que aprender a correr nuestra carrera. Y si nuestra carrera es una carrera tipo maratón, donde vamos a tener un tramo donde va a haber vallas, tenemos que tener todos nuestros sentidos involucrados en esto, y principalmente el sentido de la visión. Por eso es que les decía anteriormente que nuestra visión tiene el poder de alterar nuestra dirección. ¿Han conocido personas que estacionan de oído? Yo estaciono de oído, dicen, entonces hasta que le pegan al otro carro, ¡pum! ¡Ah, ya! Y al otro, ¡pum! Estacionan de oído, ¿sí? Y hay personas no solamente que estacionan de oído, viven de oído. Entonces hasta que la riegan, ¡ay, sí, me equivoqué! Corrigen. No tienen su vista puesta en el propósito de Dios, en la voluntad del Señor, para evitar aquellas circunstancias que en su vida pudiesen frenarles, pudiesen destruirles. No corremos una carrera simplemente por participar. Esto lo digo ahí en Corramos para Ganar. Realmente esa es una mentalidad mediocre y es la mentalidad del mundo. Lo importante no es ganar, es participar. No. En el reino no. Lo importante es ganar. Para participar, pero usted tiene que ganar. ¿Entiende eso? Entonces no importa si su carrera es tipo maratón o si su carrera es con obstáculos, cualquiera que sea la situación que usted esté enfrentando, usted debe de saber que algo que le dará éxito en su vida es ser perseverante en la carrera que está por experimentar, la carrera que está por enfrentar, pero necesita estar enfocado. Si usted no está enfocado en la verdad y usted pone su atención en la realidad, le va a suceder lo que a Pedro. La verdad era: ven, camina sobre las aguas. La realidad es: hace viento y el mar está embravecido. Pedro dejó de poner su atención en la verdad y puso su atención en la realidad y se hundió. Si usted juzga la realidad sin la perspectiva de la verdad, las circunstancias lo van a arrastrar, lo van a hundir y lo van a destruir. Pero si usted pone su atención en la verdad, entonces usted va a alcanzar su destino. Por eso dice la palabra de Dios: fijemos la mirada en Jesús. No en nuestra capacidad, no en nuestra habilidad, no en nuestra pericia, no en nuestra experiencia o en nuestra sabiduría, en Jesús. Porque la carrera que estás experimentando en este momento de tu vida te va a sortear de todo. Quisiéramos que la vida fueran como esos 100 metros planos, que fuera sencilla, que fuera fácil, pero la vida no siempre es así. Y cuando tenemos que atravesar por ese mar de aflicción, cuando tenemos que atravesar por ese campo de tribulación, cuando tenemos que atravesar circunstancias que no son solo poco cómodas,
sino que también son duras, difíciles, incómodas. ¿Qué hacemos? Podemos permitir que las circunstancias nos destruyan o podemos nosotros determinar movernos más alto. ¿Qué hizo Jesús? La Escritura nos dice, manténganse enfocados en Cristo. Él es el iniciador y perfeccionador de su fe. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición. Jesús estaba en la cruz del Calvario y él estaba siendo menospreciado, insultado, estaba crucificado, tenía sus manos y sus pies horadados, una corona de espinas en su cabeza, pero él no juzgaba la realidad desde la perspectiva de la realidad. Él la juzgaba desde la perspectiva de la verdad, por el gozo puesto delante de él. Él no estaba viendo el ahora, él estaba viendo el mañana. Él estaba entendiendo que había algo más que su placer o dolor hoy. Y lamentablemente son muy pocas las personas que tienen una visión que involucre su mañana. Todos, en un gran porcentaje, juzgan su hoy en relación a su dolor o placer hoy, y no tienen una visión que los extienda a mañana, al futuro. Jesús no estaba viendo la vida desde la perspectiva del hoy, la corona de espinas, sus manos clavadas, las fuertes temperaturas que estaba experimentando su cuerpo, las ya infecciones en él, el dolor, la burla. Él no estaba juzgando el hoy. Si él hubiese juzgado el hoy, él no hubiese dicho jamás, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pudo declarar esto porque él estaba enfocado en la voluntad de Dios. Él sabía que ese periodo de tribulación, de aflicción, de dolor en su vida era efímero, era pasajero, no tenía un valor trascendente comparado con la eternidad de gloria que le esperaba. Él sabía que después de ser humillado y menospreciado, recibiría de parte de Dios un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él no estaba mirando el presente. Muchos de nosotros nos hundimos por las circunstancias porque solo prestamos atención al presente, al placer o al dolor del ahora, cuando nuestra visión debiera de enfocarse en la verdad que implica nuestra eternidad. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros debemos de considerar a aquel que perseveró frente a tanta oposición. Diga conmigo, oposición. ¿Cuántos de ustedes están enfrentando oposición? Oposición financiera, oposición de salud, oposición familiar, oposición laboral, oposición como usted quiera. ¿Qué hizo Jesús? ¿Dejó que las circunstancias lo hundieran, lo arrastraran, lo destruyeran? No, Él se movió en una esfera más alta. Y Él es nuestro ejemplo. Por eso usted tiene que aprender a ir siempre más alto. Está enfrentando una situación difícil, enfóquese y determínese a ir más alto. Nada a usted lo puede detener, sino solo el propósito de Dios, que le diga detente. Pero usted tiene siempre que ir más alto. Y dice la palabra, ¿por qué necesito yo estar enfocado? ¿Por qué necesito tomar una determinación en mi mente en relación a aquello que habré de enfrentar? Para que no me canse ni pierda el ánimo. Si yo no estoy enfocado en la vida, si yo no estoy considerando las circunstancias que habré de afrontar y cómo resolver, yo voy a terminar dando golpes al aire y esto es muy cansado. ¿Por qué muchas personas se cansan y pierden el ánimo? Porque no están caminando en la vida enfocados.
no tienen un porqué, no hay algo que los mantenga en equilibrio. Están dando vueltas, pero como no tienen algo fijo en lo cual centrar su atención, entonces, de repente, se caen. Usted necesita mantenerse enfocado y tener la determinación de siempre ir más alto. Cristo es nuestro destino. Por eso dice la Escritura, fijemos la mirada en Jesús. Considere lo siguiente: nada en la vida tiene un valor relevante si nos impide tener a Cristo. Nada en la vida tiene un valor relevante si nos impide tener a Jesús. El apóstol Pablo lo dice así en Filipenses capítulo 3, verso 8. Él dice que todo lo considera pérdida por tener a Cristo. Necesitamos, amados hermanos, enfocarnos. De modo que en tus peores circunstancias, en tus peores momentos, no pierdas la estabilidad a causa de tu carencia de enfoque. Enfócate en la verdad, en la voluntad de Dios. Si tú miras más alto, si tú miras las cosas de arriba, si tú pones tu atención en las cosas donde está Cristo, ahí te esperará tu destino. Porque hacia donde tú miras, te diriges. Es muy difícil que una persona pueda caminar directamente hacia un destino al cual no ve. Si nosotros pudiéramos hacer un pequeño ejemplo, en algunos casos se vería más notable, en otros menos, pero la realidad es que si una persona camina de un extremo a otro sin prestar atención hacia su destino, sino volteando, prestando atención a otras cosas, comenzará a desviarse de su ruta. Entonces necesitamos caminar enfocados, porque donde nosotros fijemos nuestra mirada, ahí se manifestará nuestro destino. Amén. Veamos un ejemplo más en la Escritura. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Y vamos a ver un poco sobre la historia de Esteban. Este hombre me impresiona porque es un hombre que, de acuerdo al estándar del apóstol Pedro, tiene 4 características que lo colocaron donde él estaba. No fue la palanca, no fue la amistad, no fue el vínculo sanguíneo, nada de eso. Hubieron 4 cosas que colocaron a Esteban donde estaba. ¿Recuerda cuáles eran estas? Dijo el apóstol Pedro: elijan de entre ustedes a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encargarles esta responsabilidad. 4 elementos. Entonces Esteban era un hombre que era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, y era un hombre responsable. Este hombre estaba aquí porque tenía con qué para estar donde estaba. Diga conmigo, tenía con qué. Y eso lo vio Pedro. Entonces podemos darnos cuenta que Esteban era un hombre con un calibre especial. La pregunta es: ¿qué expresa usted en sus momentos de crisis? ¿Qué habla usted? ¿Cómo habla? ¿Por qué le digo esto? Porque en todo el contexto de la historia que vamos a leer, Esteban ya está siendo amedrentado, ya está siendo intimidado, y entonces él les dice: denme chance de hablar. Y lo único que habla es la ley y los profetas. Se pone a contarle a los principales toda la historia del pueblo de Israel desde Abraham. Y va de Abraham a José, a Jacob, a José, a Moisés, y luego cierra con los profetas, con Isaías. Y vemos a un hombre que en los tiempos de crisis habla la palabra de Dios. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Estamos de acuerdo? Pero entienda esto: ¿de qué se llena el corazón? La boca expresa lo que hay en el corazón, pero ¿de qué se llena el corazón?
de cómo percibimos nuestro entorno, cómo lo juzgas, cómo lo ves. Entonces, cada vez que tú estás viendo el entorno y de acuerdo a cómo tú lo juzgas, estás llenando tu corazón. Entonces, si tú eres una persona pesimista, comienzas a llenar tu corazón de pesimismo. Si eres una persona que juzga las cosas desde una perspectiva de amargura, llenas tu corazón de amargura. Y cuando hablas, lo único que escupes es lo que había en tu corazón. Pero si juzgas las cosas desde la perspectiva de la verdad, entonces llenarás tu corazón de verdad. Y en tus momentos más adversos hablarás verdad. Hablarás para edificar, hablarás para traer grandeza, hablarás para añadir valor. Pero todo comienza en cómo nosotros vemos. Por eso es que tu visión va a determinar tu dirección, hacia dónde tú te estás dirigiendo. Si usted ve la vida desde una perspectiva fatalista, pues entonces imagínese qué va a hablar esta persona. Si aprendemos a mirar desde la perspectiva del cielo, siempre podremos ir más alto. En este contexto, Esteban está siendo interrogado, está siendo amedrentado, intimidado, y este hombre lo único que hace es hablar la escritura. ¿Qué habla usted cuando está bajo presión? ¿Cómo se expresa? ¿Se expresa desde la perspectiva de la realidad o juzga la realidad desde la perspectiva de la verdad? ¿Qué ha dicho Dios? Él podría decir, estoy solo, como Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista fue encarcelado y ¿qué hizo? Mandó decirle a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o debo de esperar a otro? Él está juzgando desde la perspectiva de la realidad. La realidad, sí, Jesús no está con él físicamente. Pero la verdad es que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esteban no está reaccionando como Juan. ¿Por qué? Porque Esteban está juzgando la realidad desde la perspectiva de la verdad. Y la verdad es que Jesús no lo habría de abandonar. Él estaba solo, sí. Pero la verdad era que no estaba solo. Cristo estaba con él. Entonces esto hace que Esteban pueda juzgar la realidad desde la verdad y no entre en pánico. Las circunstancias en derredor no pueden arrastrarlo, no pueden someterlo, no pueden destruirlo, porque Él está por encima de estas, Él está más alto. Cuando lo acusaban y cuando lo amedrentaban, dice la Escritura que sus acusadores lo vieron y vieron que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. ¿Se da cuenta? Cuando usted juzga la vida desde la perspectiva de la verdad, lo que la gente ve de usted cambia. Pero cuando usted solo se enfoca de una realidad equivocada, voluble, y de eso llena su corazón con sus palabras, usted hace que la gente vea lo que hay en su interior. Entonces, debe de considerar que en los momentos de crisis, de donde esté puesta tu mirada, vendrá tu auxilio. David decía cosas como estas: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Son preguntas. Los montes eran los lugares altos, donde muchos pueblos iban a adorar a los dioses paganos. En otras palabras, David está diciendo, he de depositar mi confianza en aquello que es pasajero, en aquello que es temporal. El Dios de muchas personas es el dinero. ¿Habré de inclinarme ante el dinero? ¿Habré de inclinarme ante el éxito laboral? ¿Habré de inclinarme ante el reconocimiento de la gente? ¿De dónde vendrá mi socorro en este momento de crisis? ¿Habré de inclinarme ante los dioses que no son dioses? ¿Habré de inclinarme ante aquellos que adoran demonios? ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él responde, mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. De donde esté puesta tu mirada en los momentos de crisis, de allí vendrá tu auxilio.
Por eso es importante siempre vivir enfocados y tener la determinación a movernos más alto. Leamos lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 7, verso 54. Al oír esto, después de que él les contestó en lugar de argumentos vanos, les contestó con la palabra, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. Diga conmigo, fijó la mirada en el cielo. ¿Dónde fija usted su mirada cuando está atravesando por crisis? Usted debe de fijar su atención en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, quien ha iniciado y ha perfeccionado nuestra fe. Usted debe de mantenerse enfocado y, como Noé, en medio de la adversidad, en medio de la inestabilidad, seguir confiando en que Dios tiene cuidado de usted. Esteban sabía que había una sentencia de muerte sobre aquellos que predicaran el camino, y él siguió predicando. Lo atraparon y ahora daba defensa. Y después de dar defensa, la gente estaba encolerizada en contra suya. Pero él, en lugar de reaccionar de una forma equivocada, él nos enseña qué hacer en nuestros momentos de crisis. Y él fijó la mirada en el cielo. Él fijó la mirada en el cielo. Él puso su vista en algo más alto que él mismo. Y sabe una cosa, cuando usted fija la mirada en el cielo responde. Usted vea fijamente a alguien. Un alto porcentaje, después de percibir su mirada, sonrió. ¿Se da cuenta? Sintió su mirada y respondió. Cuando nosotros miramos al cielo, el cielo siempre va a responder. Y el cielo responde mostrándole a Esteban su destino. Fíjese qué tremendo. Él fija la mirada en el cielo y ve la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Este es tu destino. Su realidad le decía: vas a morir. Pero la verdad le decía: ya hay una morada para ti aquí. Ya hay un lugar especial preparado para ti. Amén. Y tan atento es Esteban a lo que el cielo está haciendo, que él exclama: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Quién de ustedes leería este pasaje así? Esteban ahí, a punto de ser apedreado. Veo el cielo abierto. Oh, sí. O sea, ese hombre estaba en un éxtasis, porque el cielo está respondiendo a su mirada. Dígale al que tiene a su lado: tu mirada es provocativa. Cuando usted pone su mirada en el cielo, cuando usted centra su atención en Cristo, esto lo provoca y el cielo responde. Y entonces Esteban está ahí en medio de su adversidad, pero se da cuenta que el cielo ha respondido y este hombre está: wow, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos. Dijeron: no oigo, no oigo, no oigo. Eso hicieron. La gente, cuando ve que tú has depositado tu confianza en Cristo, cuando ve que siempre apuntas a algo más alto y quieren tu mal, ellos van a tratar de ignorar tu gozo, pero tú debes de seguir adelante, siempre enfocado en aquel que te llamó. Amén. Y dice la palabra de Dios que se abalanzaron sobre él,
lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y dice la escritura, los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Ahí entra Saulo a escena, quien después se convierte en Pablo. Primero estaba del lado oscuro. Y cuando estaba ahí del lado oscuro, él decía, mátenlo, pero háganlo sufrir, que no tenga una muerte pacífica, que sufra. Es más, Saulo, quien posteriormente fue Pablo, fue quien les dio en sus marcas listos fuera. Un joven que era influencia, un joven que estaba impactando su generación. Él ignoraba, pero después Cristo lo sacó de su ignorancia. A Dios sea la gloria. Y dice la palabra en el verso 59, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. ¿Qué hace usted mientras lo apedrean? ¿Sí o no? Lo apedrean en la casa, lo apedrean en el trabajo. ¿Qué hace usted? Ore, dígale al de al lado, ora. ¿Sabe por qué las circunstancias lo hunden? ¿Por qué las circunstancias tienen el poder de arrastrarlo? ¿Por qué las circunstancias pueden destruirlo? Porque no está enfocado. Número uno, porque no tiene la determinación de moverse más alto. Y número tres, porque no está escondiéndose. Cuando usted ora, usted se esconde en la peña que es Cristo. Así que pueden estarle aventando todas las piedras que quieran y usted ni por enterado, porque usted está escondido en Cristo, en Dios. ¿Usted cree que al arca no le aventaban piedras? Claro que sí. Le empezaron a aventar piedras pequeñas y grandes. Y empezaron a maldecir y a hablar mal de Noé. Claro, tus consentidos, vas a ver cómo te va a ir con ellos. Pero si yo ya sé que uno de tus hijos te va a criticar. De todo. Pero Noé estaba dentro, confiado. ¿Cómo debe de estar usted? Confiado, tranquilo, y aunque le avienten piedras, usted está viendo el cielo abierto, está viendo su destino, está viendo su mansión. Y dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban no tenía una visión limitada a considerarse solo como parte de esta creación. Él sabía que había sido creado a imagen y semejanza del Creador y que su espíritu era inmortal y que él estaría en la presencia de Dios. Él no estaba diciendo, Señor, que en mi próxima vida reencarne en un príncipe azul. No. Él ya sabía que después de esta vida está el cielo y que ahí no somos príncipes, ahí ya somos reyes con Cristo. Aleluya. Y dice la escritura que después de decirle a Dios, recibe mi espíritu, cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Este hombre recordó el ejemplo de Jesús. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos? Consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición. ¿Por qué las circunstancias no hundieron a Esteban? Porque seguía el ejemplo de Cristo. Estaba enfocado, tenía la determinación a ir más alto y oraba. Y dice la palabra de Dios, cuando hubo dicho esto, murió. Digan conmigo, cuando dijo eso, murió. Miren, para el mundo, para la gente en derredor, la vida de Esteban había terminado. Pero cuando la escritura dice murió, permítanme mi interpretación amplia, diría, solo cambió de domicilio. Solo se cambió de casa. Las pruebas, escuche con atención,
Las pruebas, cuando son enfrentadas con sabiduría, tienen el poder de acercarte a tu destino. Si Esteban hubiera enfrentado esta dificultad sin sabiduría, esa dificultad hubiera terminado con su vida, con su fe y con todos sus anhelos. Pero como él estaba enfocado, su mirada provocó que el cielo le mostrara su destino. Y él vio al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Él sabía hacia dónde se dirigía. Y no importa cuántas vueltas le diera la vida, él sabía hacia dónde iba. Él sabía qué es lo que tenía delante de sus ojos, qué es lo que podía esperar. La pregunta aquí es, ¿cómo estamos manejando la adversidad? Tiene que aprender usted a siempre moverse con la determinación de ir más alto. Enfrente sus pruebas, enfrente sus dificultades con sabiduría, porque esas dificultades solo lo acercan más a su destino. Para muchos las dificultades los frenan, los obstáculos les impiden avanzar, pero para nosotros no solo son una oportunidad, son nuestro impulso para llegar más lejos. Josué ya lo había dicho de esta forma: ellos son pan comido. Los gigantes no nos asustan, nos alimentan. Y si nos alimentan, nos hacen más fuertes. Y si nos hacen más fuertes, llegamos más rápido. Es que maravilloso final de Esteban. Sí, apedreado, sí, juzgado. Pero ellos seguían con su coraje en la tierra y él ya estaba danzando en el cielo. O sea, ardan de coraje, pero él ya estaba en el cielo. Así que no permita que las situaciones en derredor le roben su gozo. Confíe en el Señor, manténgase enfocado, siempre con la determinación a ir más alto, y ore, no deje de hacerlo. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias a Dios. Eres maravilloso, Señor. Cada uno de tus hijos en esta mañana viene ante ti esperando recibir de ti la fortaleza, el poder que les permita caminar en tu voluntad y poder siempre moverse en un nivel más alto en medio de cualquier circunstancia o aflicción. Bendice a tu iglesia. Sea tu gracia sobre ellos. Prospéralos. Ayúdales en sus momentos de aflicción, en sus momentos de debilidad, para que en todo, Dios, tu nombre sea glorificado. Señor, que tu gracia esté perfeccionando la obra en nuestro corazón. Que no nos falle la fe, sino que así como Cristo pudo poner sus ojos en lo alto y decir: perdónalos porque no saben lo que hacen, así nosotros, poniendo nuestra mirada en lo alto, podamos movernos con libertad, aún en medio de las más difíciles adversidades. Como Esteban, Dios, enséñanos a perseverar y a orar, a escondernos en la peña a través de la oración. Que toda aflicción, que toda dificultad siempre sea resuelta a la luz de la verdad, y que no permitamos que la realidad traiga a nuestra vida inestabilidad, sino que siempre apoyados en lo que tú has dicho, podamos juzgar y entender las cosas que a nuestro derredor suceden, porque reconocemos que tu voluntad para nosotros siempre será buena, agradable y perfecta. Y aunque la vida que enfrentemos no nos esté mostrando ni la bondad, ni la comodidad, ni la estabilidad, ni la bendición que nosotros quisiéramos, confiamos en que tu palabra nos enseña y nos dice que tú tienes pensamientos de bien para nosotros. Ayúdanos a aprender en medio de la inestabilidad a confiar siempre en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, Él es bueno. Aleluya.